Hay una frase que escuchamos en el deporte cada vez que emerge un chico con talento o con lo que denominamos talento que destaca y decimos, este es el futuro. Se dice con orgullo, se dice con ilusión, se dice como si fuera una bendición incluso. Pero pocas veces pensamos qué significa que alguien a los 14, 15, 16 años, incluso menos, sea ya el futuro. Porque el futuro no es ligero, el futuro pesa. Y cuando llega demasiado pronto puede marcar una carrera entera. Y es que en este capítulo te traigo 5 casos de aquellos jugadores que eran el futuro, que eran el talento, que eran la ilusión y el orgullo para cada uno de sus países y que iban a llegar muy lejos. No son historias de fracasos, sino historias sobre cómo las expectativas, el relato que se construye alrededor de estos jugadores y sobre lo que ocurre cuando el entorno decide antes que el propio jugador. En primer lugar, quiero hablar de un tema muy conocido en España, como es el caso de Carlos Boluda. Carlos Boluda Purkis nació en Alicante en 1993. Es casi de mi año, es un caso que yo he vivido muy, muy de cerca y he visto esa subida y cómo de repente todo se cayó. Desde muy joven destacó en el tenis formativo español y europeo, pero no solo por talento, sino por carácter competitivo, por saber jugar partidos largos, por una madurez muy poco habitual para su edad. En categorías inferiores ganó torneos de enorme prestigio, entre ellos Le Petit As y el Eddie Herr, dos eventos que históricamente han servido como escaparate de futuras figuras del tenis profesional. Boluda llegó a ser el número 1 del ranking mundial junior, con todo el ruido que eso significa. Y eso no ocurre por casualidad. En ese momento el relato se activa. Los titulares aparecen, las comparaciones comienzan y las expectativas crecen. El problema no es ganar, el problema es lo que se proyecta después. Ser señalado como el futuro del tenis español, con la sombra de un Nadal muy activo en ese momento, no es un premio neutro, es una carga, es una deuda anticipada. El salto al tenis profesional no es una transición suave, es una ruptura. Más viajes, más derrotas, más soledad. Lo dice Agassi, nunca se sintió tan solo como cuando fue número 1 del mundo. Final, menos margen de error. Boluda comienza su etapa profesional en el circuito ITF, gana varios títulos, compite, progresa. Alcanza su mejor ranking ATP en el puesto 254 en mayo de 2018. Un dato que leído sin contexto parece frío, pero representa años de esfuerzo, viajes y resistencia. A esto se le suman lesiones, especialmente la famosa lesión en su muñeca, que interrumpe ritmos y procesos. Y aquí empieza una etapa menos visible, menos foco, menos paciencia externa. Cada derrota ya no es parte del aprendizaje, sino una señal de alarma para quienes esperaban otra cosa. Y es que solo unos años después, en enero de 2021, con 27 años, Carlos Boluda anuncia su retirada del tenis profesional. En su comunicado y entrevistas posteriores habla de liberación, de frustración, habla de una sensación prolongada, de falta de apoyo. No fue una decisión impulsiva, fue el cierre de un ciclo vivido con presión constante. Y aquí hay algo importante, Boluda no se va del tenis, cambia de rol y cambia como entrenador. Pero antes de llegar a este proceso de cómo cambió como entrenador, se estudia mucho en psicología el caso de Boluda con su lesión de muñeca, y es decir, él se lesiona de muñeca, cambia de entrenador, aparecen todas estas presiones encima de él, pero él no lo vive solo como una lesión fisiológica, sino que es un claro caso, muy probable, de somatización, de agarrarse a esa lesión como la vía de escape para dejarlo todo. Fue un jugador que tuvo muy joven un megacontrato con Nike, con todo el peso que eso implicaba, pero los resultados no comenzaron a acompañar. Por lo tanto, me gusta hablar de este caso en mi podcast porque creo que es muy difícil verse en la situación de Boluda, pero sí que representa cómo todas esas expectativas pueden frenar el desarrollo de un jugador. Y es que tras retirarse, Carlos Boluda inicia su carrera como entrenador, trabaja con Nuria Parrizas en una etapa clave del crecimiento de la jugadora.
Ella reconoce públicamente su influencia, el impacto positivo de este trabajo. Y más adelante Boluda se vincula pues, con Jacqueline Christian, con Ann Lee, que también cobra visibilidad internacional, ya que él forma parte de su equipo técnico cuando la estadounidense gana el 125 de Valencia en 2024. Y Boluda describe esa experiencia como intensa, exigente y profundamente formativa. Y es que lo bueno de su transición es que no es un entrenador que llegue desde el pedestal de haber sido una de las grandes promesas mundiales, sino que lo vive desde su propia experiencia. Y es que yo creo que Carlos Boluda no es una promesa rota, sino una expectativa mal gestionada. El tenis y el entorno que lo rodea tiende a fabricar relatos demasiado pronto, y cuando esos relatos no se cumplen, la responsabilidad se deposita únicamente en el jugador, y eso es injusto. No todos los talentos están destinados a ser leyendas, y eso no los convierte en errores. Acompañar, dar tiempo, permitir fallar, es una responsabilidad compartida. Hoy Carlos Boluda sigue en el tenis, sigue aportando y sigue creciendo desde otro lugar. Y quizá esa sea la lección más valiosa de esta historia, que el éxito no siempre es cumplir una profecía, a veces el éxito es sobrevivir a ella. Y quiero ahora hablar del caso de Gianluigi Quinci, y es que hay victorias que iluminan una carrera. Esto le pasó también a Roberto Carretero. Hay victorias que sin quererlo te condicionan para siempre. Y cuando un jugador gana demasiado pronto, el éxito deja de ser un punto de llegada y se convierte en una exigencia constante. Esta es la historia de Gianluigi Quinci. No es la historia de un fracaso deportivo. Es la historia de cómo una promesa precoz puede convertirse en una carga cuando el entorno decide antes que la persona. Gianluigi Quinci nació el 1 de febrero de 1996 en Cittadella, Italia. Desde muy pequeño mostró una facilidad notable para el deporte, pero fue el tenis el que terminó marcando su camino desde la infancia. Esto ha pasado con muchísimos tenistas. Y creo que es algo de lo que se habla muy poco. Y es que tanto Nadal, que hacía muchos deportes, como el mismo Sinner, han sido jugadores que se han sabido reconvertir, que no han tenido una especialización temprana en su deporte y sin embargo han sido grandes leyendas. Por lo que, una vez más, se demuestra que la hiperespecialización desde muy jóvenes no tiene sentido. Quinci comenzó a destacar por su competitividad, por su capacidad para resolver y sostener partidos largos y por una madurez impropia de su edad. Durante su etapa juvenil acumuló títulos importantes. No eran torneos menores, eran eventos que históricamente han servido para identificar a los futuros protagonistas del tenis mundial, como pasaba con Boluda. En 2012, con apenas 16 años, formó parte del equipo italiano que ganó la Copa Davis Jr. Ese éxito colectivo reforzó una idea que ya circulaba en el entorno. Italia tenía un talento especial entre manos. Y aquí quiero hablar de la importancia de la docencia, tanto del tenis italiano como el tenis español. Son dos federaciones, son dos países que pese a no tener Grand Slam, con la entrada de dinero que eso supone, siempre han sacado muy buenos jugadores, muy buenos juniors y siempre han tenido jugadores muy destacados en el top 100 mundial. Y esto es de aplaudir para los dos. Por lo tanto, el punto de inflexión definitivo para Quincy llegó en 2013. Es que ese año, con 17 años, ganó Wimbledon Junior. No perdió un solo set durante todo el torneo. En la final, derrotó a Chun, otro de los grandes talentos de su generación, que acabaría llegando al tenis profesional. Es que tras levantar el trofeo, Quincy declaró a los medios que ganar el Wimbledon es algo que sueñas desde niño y en ese momento sentí que todo era posible. Y ese título no fue interpretado como un logro juvenil, que es lo que debería de haber sido. Fue leído como una promesa de futuro. Italia llevaba décadas esperando un campeón masculino, capaz de instalarse en la élite del circuito profesional, y Quincy parecía encajar perfectamente en ese relato. Poco después alcanzó el número 1 del ranking mundial junior, y años más tarde reflexionaría sobre ese momento diciendo: ser número 1 junior fue increíble, pero también fue el inicio de una presión constante. Y aquí empieza el núcleo de esta historia.
Ser señalado como el mejor del mundo a los 17 años no es solo un reconocimiento, es una etiqueta. Y las etiquetas en el deporte profesional rara vez se despegan con facilidad. El salto al tenis profesional fue brusco. Futures, challengers, viajes constantes, hoteles, aeropuertos, derrotas silenciosas. El tenis dejó de ser un escenario de confirmación para convertirse en un examen permanente. Quincy ganó títulos en el Futures, logró ganar victorias de prestigio, incluso conquistó torneos Challenger, incluyendo una final especialmente significativa en 2018, donde derrotó a un tal Casper Ruud. En abril de 2019 alcanzó su mejor ranking ATP, el puesto número 142 del mundo. Para la mayoría de jugadores ese ranking ya sería un éxito enorme, pero para alguien marcado como un futuro campeón nunca pareció suficiente. Cada derrota empezó a tener un significado distinto. Ya no era parte del aprendizaje. Era una prueba de que algo no estaba funcionando. En 2017 fue invitado a participar en las Next Gen ATP Finals, este torneo diseñado para mostrar a los grandes talentos emergentes. Y digo talentos con muchas comillas, porque es un término del que cada vez estoy menos en acuerdo. Y allí compartió pista con jugadores que posteriormente se consolidarían en la élite mundial. Los resultados no llegaron y la narrativa volvió a imponerse. Con el paso del tiempo, la presión dejó de venir solo desde fuera, se volvió interna. Es que en entrevistas posteriores, Quincy explicó que cada partido se había convertido en una carga emocional. Llegó a decir, cada vez que perdía, sentía que estaba decepcionando a alguien. El tenis dejó de ser un lugar de disfrute, se convirtió en una obligación. Y nos vamos a julio de 2021, cuando con solo 25 años, Quincy anunció su retirada del tenis profesional. El comunicado fue directo y honesto. Llevaba 20 años de sacrificios, entrar a la pista se había convertido en sufrimiento, ya no sentía pasión por este deporte. Y añadió, decidí parar porque necesitaba volver a encontrarme como persona. Esto no es una retirada impulsiva, es una decisión consciente. El reconocimiento de que el coste emocional era mayor que el beneficio. Pero esta historia no termina ahí, como con Boluda. Tras colgar la raqueta, decidió seguir ligado al tenis, no desde la competición, sino desde el acompañamiento. Comenzó a formarse como entrenador, fue a la Academia de Piatti, con el objetivo de aprender desde otra perspectiva. Y ahí, en otra entrevista, comentó, como jugador vivía demasiado pendiente del resultado, y ahora entiendo que el verdadero crecimiento está en el proceso. Y es que su historia nos obliga a replantear cómo construimos relatos en el deporte, cómo convertimos a niños en proyectos y cómo medimos el éxito. La historia de Quincy no es la única, una promesa rota, es la de alguien que llegó demasiado pronto a un lugar para el que aún no estaba preparado. Y quizá el aprendizaje más importante sea este. El éxito no siempre es cumplir una profecía, sino saber cuándo cambiar de rumbo sin perderte a ti mismo. No todos los campeones están hechos para ser leyendas, pero todos merecen que su historia sea contada con justicia. Y vamos a hablar de otro de los casos, que es el de Gianni Mina, un francés de un país, ahora sí, de Grand Slam. Y es que hay países que producen talento como si fuera una cadena de montaje, y Francia es uno de ellos. Centros de alto rendimiento, estructura federativa, detección temprana, seguimiento constante y una narrativa que se activa muy pronto. Este es el próximo gran jugador francés. Y bien, esta es la historia de Gianni Mina. No es una historia de escándalo, no es una historia de caída abrupta, sino una historia de desgaste silencioso. Gianni Mina nació el 9 de febrero del 92, muy próximo en edad a Carlos Boluda. ¿Qué pasa? Nació en Guadalupe, un territorio francés de ultramar. Desde niño mostró unas condiciones físicas y técnicas excepcionales. Rápidamente fue integrado en el sistema federativo francés, dejando atrás su entorno, esto es muy importante, para formarse dentro de una estructura diseñada para producir campeones, obviando el tema personal y el tema de lo que hay detrás de un jugador especialmente tan joven. Pero es que desde muy joven destacó en el circuito junior internacional. No solo ganaba partidos, era un dominador
nato. En 2009 ganó el Orange Bowl, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo. Solo otro francés lo había logrado antes. Y es que este triunfo lo colocó directamente en el radar del tenis mundial. Ese mismo año alcanzó la final de Junior de Roland Garros. No ganó el título, pero el mensaje ya estaba claro. Francia tenía un nuevo proyecto serio. En marzo de 2010 alcanzó el número 1 del ranking mundial Junior. Y este dato es clave. No significa que fuera prometedor. Significa que era considerado el mejor junior del planeta. Años después, Mina recordaría esa etapa con una mezcla de orgullo y distancia, ya que en una entrevista reconoció: todo iba muy rápido. A veces no tenía tiempo ni de entender lo que estaba viviendo. Es que el sistema francés funciona así. Cuando alguien destaca, el foco se intensifica. La progresión se acelera y las expectativas se adelantan. En 2010 recibió una invitación para disputar Roland Garros en el cuadro principal, con solo 18 años, y en primera ronda se enfrentó a un tal Rafael Nadal. El resultado fue claro, pero el simbolismo fue enorme. Un junior contra el número 1 del mundo. El relato estaba servido. Tras aquel partido, Mina declaró: jugar Roland Garros fue un sueño, pero también entendí que el nivel profesional era otra cosa. No sé hasta qué punto se puede hablar de nivel profesional o de haberse enfrentado a Rafa Nadal en Roland Garros. Lo que está claro es que el salto al circuito profesional no fue sencillo. Lo mismo, futures, challengers, viajes constantes, partidos sin público, presión sin foco. Y es que durante años intentó consolidarse, ganó varios títulos futures, subió en el ranking y en 2015 alcanzó su mejor clasificación ATP, el número 219 del mundo. De nuevo, esto para la mayoría de jugadores sería un éxito considerable, pero para alguien que fue etiquetado como futuro número 1 era leído como un estancamiento. Y aquí aparece lo mismo que le ha pasado a Carlos Boluda. Las lesiones comienzan a aparecer. Parones, recaídas y los cambios de planificación. Mina llegó a decir: el cuerpo no siempre siguió lo que la cabeza quería. Pero el problema, una vez más, no fue solo físico, fue emocional. El sistema francés es exigente, competitivo, implacable, y más cuando todo el foco de tu país está sobre ti. Cuando un jugador deja de progresar según lo previsto, el foco se desplaza. No hay grandes despedidas, no hay explicaciones, solo hay silencio. Es que en mayo de 2021, Gianni Mina anuncia su retirada del tenis profesional. Y lo hace sin rueda de prensa, sin dramatismo, a través de redes sociales. En su mensaje escribe: llega un momento en el que tienes que escucharte. He dado todo al tenis, pero ahora necesito pensar en mí. No habló de fracaso, no habló de decepción, solo habló de decisión. Es que tras la retirada, Mina tampoco desaparece del deporte. Se mantiene vinculado al tenis desde otro lugar, lejos de la presión mediática. Y su historia, de nuevo, plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el sistema funciona, pero la persona se rompe por dentro? ¿Qué ocurre cuando separamos al deportista de la persona, especialmente en etapas de desarrollo? Y es que Mina no fue una promesa rota, fue una promesa absorbida. Absorbida por una estructura que exige resultados constantes, que acelera procesos y que rara vez se detiene a preguntar cómo estás. Y el tenis francés seguirá produciendo talento. Eso no va a cambiar. La duda es si aprenderá a acompañarlo mejor. Y como estamos viendo, no es un tema de la Federación Francesa, sino un tema de cómo estamos planteando el desarrollo de nuestros tenistas. Porque no todos los jugadores están hechos para soportar el peso de un sistema entero sobre los hombros. Y quizá el verdadero éxito no sea llegar a la cima, sino salir entero del camino. Gianni Mina eligió salir, como lo hizo Boluda. Y en ese gesto hay más valentía de la que suele reconocerse. Y estas son las historias que hoy traigo a este capítulo. No todos los campeones están hechos para ser leyenda, pero todos merecen que su historia sea contada con justicia, como es la historia de Agustín Belotti. Hay triunfos que deberían abrir puertas, y hay triunfos que, sin que nadie lo diga en voz alta, te dejan solo frente a un vacío.
Y ahora vamos con la historia de Agustín Belotti. De nuevo, no es una historia de una caída escandalosa, sino de un silencio largo, de una expectativa que de nuevo no encuentra camino y de un jugador que ganó muy pronto algo para lo que nadie te prepara. Belotti nació en septiembre del 92, en La Plata, Argentina. De nuevo, un jugador de esta generación. Desde chico, mostró una relación intensa con el tenis, competitivo, emocional, exigente consigo mismo. Y es que quienes lo vieron dicen que era un jugador de carácter fuerte, capaz de ganar partidos difíciles desde muy joven. Y su gran explosión llega en 2010. Gana el US Open Junior, un gran slam. Un título que en Argentina no es menor, algo que puede corroborar el Gran Delpo. Un país con historia, con ídolos, con una relación emocional muy profunda con el tenis. Belotti derrota en la final a un tal Jack Sock, otro nombre que años más tarde se consolidaría en el circuito profesional. Y el mensaje fue inmediato. Argentina tenía una nueva gran promesa. En entrevistas posteriores, Belotti recuerda este momento incluso con cierto desconcierto, ya que dice, ganar el US Open fue increíble, pero nadie te explica lo que viene después. Que es una frase que me dijo el entrenador de Alejandro Davidovich hablando de cuando habían ganado Wimbledon Junior, el gran Jorge Aguirre. Y es que ese título te coloca de golpe en el centro de la escena. Son medios, expectativas, comparaciones, proyecciones. Pero en el tenis profesional no funciona como el tenis junior, que en Argentina, además, el contexto económico y estructural añade una dificultad extra. El salto del profesional fue duro, lo mismo que siempre, viajes constantes, pocos recursos, presión por resultados inmediatos y esa dificultad de intentar sostener una carrera sin el respaldo que muchos imaginan. Años más tarde, Belotti fue muy claro. Me encontré solo. Había ganado un Grand Slam Junior, pero después tenía que arreglarme como podía. Y es que su carrera profesional avanzó de manera muy irregular. Ganó partidos, sumó experiencia, pero nunca logró consolidarse en el ranking como se esperaba. Al final, cada derrota pesó más, no solo por el resultado, sino por lo que representa frente a la expectativa creada. Y es que al final solo estamos viendo que las expectativas son los que acaban con estas grandes proyecciones de carreras tenísticas. Belotti llegó a hablar directamente del impacto psicológico. Dijo, empecé a sentir que jugaba para no fallar, no para ganar. Y ese cambio es clave. Cuando el tenis deja de ser una búsqueda y se convierte en una defensa constante, algo se rompe. Con el tiempo, la frustración se fue acumulando, de nuevo, lesiones, cambios de entrenador, dudas. Y es que Belotti no desapareció de golpe. Fue pagándose lentamente, sin titulares, sin explicaciones públicas. Y en una reflexión posterior dijo algo que resume su historia. Sentía que había fallado, aunque nadie me hubiera dicho exactamente en qué. La presión argentina no solo es deportiva, es cultural. El éxito temprano se celebra, pero el proceso intermedio se abandona. Estamos viendo que esto no solo pasa en Argentina, sino también en muchos países de Europa. Belotti terminó alejándose del tenis profesional, sin un anuncio épico, sin despedida. Es que años después reconoció, el tenis me sacó muchas cosas. Hoy entiendo que no todo es ganar. Y aquí se plantea una pregunta muy incómoda. Es que, ¿qué pasa cuando cumples el sueño demasiado pronto? Belotti no fue una promesa rota. Fue una promesa lanzada al vacío, sin red. Y quizás el aprendizaje más fuerte de su historia sea este. El tenis te prepara para competir, pero casi nunca prepara para gestionar expectativas. Ganar un Grand Slam Junior no garantiza una carrera. Y es que a veces solo te coloca frente a una pregunta para que nadie te dio respuesta. No todos los campeones están hechos para ser leyendas. Y vamos con el último caso, el caso de Daniel Brands. Porque hay historias que no se cuentan porque no tienen un momento exacto de ruptura. No hay un día concreto ni una caída estrepitosa. Son una sucesión de intentos. Y esta es la historia de Daniel Brands. No es una promesa precoz, sino es la historia de alguien que estuvo cerca durante muchos años. Lo suficientemente cerca como para seguir creyendo,
pero nunca lo bastante lejos como para rendirse sin desgaste. Daniel Brands nació en octubre del 87, en Alemania. Vemos que siguen siendo todos jugadores de esta misma generación. Desde joven destacó por su potencia física, su servicio y un juego agresivo que parecía encajar bien con el tenis moderno y que destaca mucho por dónde ha tirado Alemania con sus jugadores. Durante años fue considerado un proyecto sólido dentro del tenis alemán. No una superestrella, pero sí un jugador capaz de asentarse en el circuito profesional. Su carrera se construyó lentamente. Futures, challengers, clasificaciones, de nuevo viajes constantes, derrotas ajustadas y victorias que no siempre abrían puertas. Brandt alcanzó su mejor ranking ATP en 2013, cuando llegó al puesto número 51 del mundo, un ranking que lo colocó muy cerca de la élite. Y es que este caso es un caso que ha hecho menos ruido, pero ha llegado más lejos. Y para muchos, ese debería de haber sido el punto de inflexión. Te colocas 51 del mundo, pero es que para Brands fue el inicio de un periodo de desgaste. De nuevo, comienzan a aparecer lesiones, problemas físicos recurrentes, parones forzados, regresos incompletos. Y es que Brands comentó: cada vez que parecía que podía dar un paso más, mi cuerpo me obligaba a parar. Y aquí me planteo una pregunta. En estos 5 casos, ¿ha sido realmente el cuerpo o ha sido la cabeza? Sí, el tenis alemán es exigente, competitivo, comparativo. Como estamos viendo, esto es algo que pasa en todos los países, sobre todo cuando ponen el foco en el tenis. Y es que durante esos años Brands convivió con la constante comparación con otros jugadores de su generación. Y no era el foco, no era la prioridad, pero siempre estaba ahí. Y ese estar ahí es una posición incómoda. Te mantiene con esperanza, pero también te expone a una presión silenciosa. A pesar de las dificultades, Brands siguió compitiendo, ganó partidos importantes, disputó main draws y se mantuvo durante años en el circuito. Pero el cuerpo no perdona, y la mente tampoco. Una reflexión posterior, Brands reconoció: llegó un momento en el que entrenar dolía más que competir. La acumulación de lesiones y frustraciones fue apagando la motivación, no de golpe, pero poco a poco. En 2016, Daniel Brands anunció su retirada del tenis profesional. Lo hizo sin grandes titulares, sin despedidas épicas, sin homenajes, simplemente decidió parar. Y sobre esta decisión explicó: no fue una derrota, fue aceptar que había llegado a mi límite. Y tras la retirada, de nuevo, Brands se mantuvo vinculado al tenis desde otro rol, de entrenador, mentor, alguien que conoce el circuito desde dentro. Es que su historia no suele aparecer en los resúmenes y no encaja con el relato ni de éxito ni de tragedia, pero es un caso que quería traer aquí. Y es que quizá por eso es una de las historias más reales, porque no todos los jugadores fracasan, pero no todos los triunfan. Algunos simplemente intentan durante años hasta que el cuerpo y la cabeza dicen basta. Daniel Brands no fue una promesa rota, fue un jugador que estuvo cerca, muy cerca. Y a veces estar cerca durante demasiado tiempo es la forma más dura de estar lejos. No todos los campeones están hechos para ser leyendas, pero todos merecen que su historia sea contada con honestidad.